buenas noches a toda la linda audiencia que nos escucha. Bienvenidos a 102.9 Radio Conocimiento. Gracias por sintonizarnos de lunes a viernes cada noche a las 9, después del programa Universal. Y como lo prometimos, hoy tenemos un invitado especial, al licenciado Matthews Pineda, que nos va a hablar acerca de las evidencias científicas de un libro muy polémico y controversial como es la Biblia. Bienvenido, Matthews, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sofi, por la invitación. Agradecido por estar en tu canal, en tu casa, y muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación y a nosotros nos da mucho gusto tenerte aquí. Y bueno, sin nada más que añadir, comencemos. El primer tema a tocar es, ¿qué singularidad tiene la Biblia de todos los demás libros que existen? Es una muy buena pregunta, Sofi, y yo te la voy a responder desde un punto de vista medio. No desde un extremo religioso, ni tampoco desde el otro extremo agnóstico o ateísta, sino desde un punto de vista de un licenciado en psicología, pero que también ha estudiado la Biblia. Quiero mostrarles a los jóvenes de este siglo XXI que tienen la incertidumbre de que la Biblia y la ciencia están enemistadas, que la fe y la ciencia están enemistadas, y no es así. Primeramente hay una gran singularidad en este libro. La Biblia es el primer libro impreso en la imprenta de Gutenberg y que se llamó la Vulgata Latina. También es el libro más vendido, el más publicado, el más cuestionado. También es el más traducido a más de 4.850 idiomas y lenguajes. Se tienen más de 13.000 manuscritos originales de la Biblia, 8.000 de la Vulgata Latina y aproximadamente más de 4.000 en sus originales griego y hebreo. Solamente para mostrarles un botón de muestra a nuestros radioescuchas, y es que en 1948 se descubrieron los rollos de Mar Muerto, que se llaman los rollos de Qumran, que estos rollos aproximadamente datan de hace 2400 años, que fue escrito por un grupo, los esenios, que eran escribas, que como su nombre lo dice, escribían copias del Antiguo Testamento, lo cual se preservaron por este periodo tan largo de tiempo. Y si tú vas, Sofía, a Israel, específicamente a la ciudad de Jerusalén, tú vas al museo donde están desplegados estos manuscritos. Tú ves de que todo el contenido que están en estos manuscritos, que data de hace 2400 años, son los que están plagados en la Biblia. Existe una gran particularidad, una asombrosa unidad en este libro, y es que la Biblia es un compendio de 66 libros. 66 libros, Sofi, que fueron escritos por más de 40 autores diferentes. Unos fueron pescadores, otros fueron reyes, otros fueron poetas, médicos como Lucas, oficiales de gobierno, ministros de Hacienda como Isaías, que escribieron en un periodo de 1500 años en diferentes contextos. No es como que se pusieran de acuerdo. Este libro, que es un compendio de 66 libros, el último libro en escribirse es el libro del Apocalipsis, que data de hace aproximadamente el siglo I después de Cristo, pero hay una grandeza, hay una peculiaridad, hay una consistencia sobrenatural que mantienen estos 66 libros, y es que los 66 libros mantienen del Génesis al Apocalipsis la misma línea de pensamiento. Esto es algo asombroso. ¿Y cuál es esa línea de pensamiento? La vida de Jesucristo. Jesucristo es el protagonista principal de este libro. La línea que une los 66 libros es la persona de Jesucristo. Si tú lees Génesis 3:15, ves de una manera tipificada la vida de Jesucristo. Si tú lees Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ves de una manera tipificada a Jesucristo en el tabernáculo. Esto no es una interpretación privada, sino de que todos los simbolismos, todas las profecías, que son más de 300 profecías, apuntan a una persona, Jesucristo. Es imposible que se hayan puesto de acuerdo a más de 40 autores que escribieron estos libros en contextos diferentes, en ciudades diferentes, en ocasiones diferentes, y que coincidan en su pensamiento, que es Jesucristo.
Y en un periodo de 1500 años, esto es asombroso. Nunca se había visto esto en la historia de la literatura, un compendio de libros que se hayan escrito en años diferentes, por autores diferentes y que coincidan en su pensamiento. Y para mostrarte un ejemplo de la complejidad que tiene esto, te voy a hablar acerca de mi carrera, que es psicología. La psicología es una ciencia social, es una ciencia joven que data de hace aproximadamente a finales del 1800, donde su patriarca, que es Sigmund Freud plantea sus teorías, pero en ese periodo de tiempo existen varias posturas que se contradicen entre ellas, es decir, no lleva una congruencia, una unidad perfecta. Por eso es que existe enfoques como el psicoanálisis, como el humanismo, como el cognitivo-conductual, el conductismo, que para el psicoanálisis la motivación es algo diferente, para el cognitivo-conductual es algo diferente la motivación, para el humanismo es algo diferente. No lleva una congruencia, una uniformidad perfecta como lo lleva el libro de la Biblia. Con toda esta información, me queda claro que existe una perfecta unidad en estos 66 libros y que nunca había visto algo así en toda la historia de la literatura, lo cual sinceramente desconocía y seguramente también algunas personas que nos están escuchando. Bueno, el siguiente tema es una cuestión que nuestra audiencia le causa intriga. Hablo en lo personal. Yo tenía el concepto de que la fe y la ciencia estaban enemistadas, lo cual me lleva a preguntar, ¿existe evidencias científicas en la Biblia? ¿Nos puedes explicar algunas y cuáles son? Es una muy buena pregunta, Sophie. Y yo voy a utilizar la ciencia para confirmar lo que dice la Biblia, más no avalarlo. Hay muchas evidencias científicas plagadas en la Biblia, de las cuales yo escogí unas cuantas por temas de tiempo. Primeramente, la redondez de la Tierra. Por mucho tiempo los libros de ciencia enseñaban de que la Tierra era plana, o de que era cuadrada o era triangular, etc. No fue que hasta en 1564 Galileo Galilei se levantó a refutar esta postura, en un tiempo en que la Iglesia Católica era la que regía lo que se creía, o no, era muy peligroso en esos tiempos. Pero en Isaías 40:22, un libro que sus manuscritos datan de hace aproximadamente 2700 años, literalmente dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, etcétera, etcétera. Otras versiones mencionan: Él está sentado sobre la redondez de la tierra. Es muy curioso que este libro mencione esto tantos años anticipadamente. Después hay otro en Job capítulo 26, versículo 7, un libro que data de hace aproximadamente 4000 años antes. Dice: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Muy curioso que diga esto la Biblia tan anticipadamente, en un tiempo que todavía se creía que la tierra no colgaba sobre nada. Había teorías, libros de ciencia que enseñaban que la tierra colgaba sobre una tortuga, que incluso Hércules era el que levantaba la tierra. Nunca se llegaba a la conclusión de que la tierra colgaba sobre nada. La Biblia se anticipa hace 4000 años. El peso del viento. Quien descubrió esto fue un italiano, Torricelli, en 1644. Con su instrumento el barómetro, pero en Job capítulo 28, versículo 24 al 25, un libro que les repito, este libro data de hace aproximadamente 4000 años antes, dice: porque Él contempla los confines de la tierra y ve todo bajo los cielos, cuando Él dio peso al viento y determinó las aguas por medida. Gracias, licenciado, por aclararnos este tema tan polémico. La otra vez, platicando con usted acerca de este tema, me comentó que la Biblia pone las bases para todas las ciencias. ¿Cómo es esto posible? ¿Me podría usted comentar alguna de estas evidencias? Claro que sí, Sophie. Yo te voy a responder esa pregunta contándote una conversación que tuve con mi tío, y es que mi tío es abogado penal, y un día estábamos conversando y me mencionaba de que el primero en legislar leyes civiles, etcétera, pues es el derecho romano, que data de hace aproximadamente 2000 años. Pero yo le mencionaba de que
hace 3.000, 4.500 años, en el libro de Levítico, el libro de Deuteronomio, menciona de que Dios es el primero en legislar leyes civiles, leyes humanitarias, leyes de convivencia, leyes morales, leyes de higiene, de salubridad, incluso leyes de estrategias en la guerra. Y yo le mencionaba esto y más ahora para nuestros radioescuchas porque hay una incertidumbre en este siglo XXI de que la fe y la ciencia son cosas diferentes. Yo le quiero mostrar de que la Biblia pone las bases para todas las ciencias. Y esto es algo de locos porque muy pocos conocen esto porque hay un desconocimiento de este libro hermoso. Seas ateo o seas creyente, seas agnóstico o seas que alguien que pertenece a una religión, repito, la Biblia pone las bases para todas las ciencias, para la historia, para la genética, para la medicina, para la psicología, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la psicología es una ciencia que data desde aproximadamente hace un siglo, pero vemos específicamente en libros de proverbios que datan desde 3.000, 4.000 años, datos de psicología pura. Y como les repito, seas cristiano, seas ateo, seas agnóstico, seas creyente o no, la pregunta es, desde un punto medio, ¿quién le reveló estos datos científicos hace miles y miles de años a estos autores como Moisés, Salomón, eh, David, etcétera, etcétera? Estos datos que la ciencia como la nutriología, la medicina, la psicología, lo confirman recién en estos siglos. Y bueno, para confirmar lo que acabo de mencionar, quiero mostrarles a nuestros radioescuchas unas evidencias médicas que contiene este libro. Y es que en la Enciclopedia Británica, ¿quién no ha leído es la Enciclopedia Británica? Registra que un médico que se llama Ignaz Semmelweis estaba aterrorizado que 8 de cada 10 mujeres morían al dar a luz. Y este médico menciona de que veía que los doctores que asistían a estas mujeres lo hacían después de comer sus taquitos al pastor, después de desayunar o incluso de cenar. Y es que esto era una práctica común, ya que en ese tiempo, en ese siglo, no tenían, no se conocía el mundo microbiológico, el mundo bacteriológico que existía. Y este médico que era cristiano leyó en Levítico capítulo 15, versículo 13, se los quiero leer, es un libro que data de aproximadamente 3.000, 3.500 años, donde Dios pone énfasis de que de las personas que están contaminadas con algún flujo, ya sea de semen, ya sea de una menstruación, etcétera, debían de lavarse en aguas corrientes. ¿Por qué este énfasis de lavarse en aguas corrientes? Ya que en ese tiempo la gente acostumbraba a lavarse, no sé, en cubetas, en charcos, que estaban llenas y contaminadas de microbios, de bacterias, porque, como les repito, había un desconocimiento de el mundo microbiológico que nos rodea. Y este doctor que era cristiano, al leer este versículo, lo puso en práctica y comenzó a mandar a que los médicos, antes de toda cirugía, antes de toda intervención quirúrgica, se lavaran las manos. Y después de esto, el índice de mortalidad cayó del 70% a un 20%. Lo que pasaba es de que los médicos estaban contaminando a las mujeres que daban a luz y por eso es que morían. Me da mucha curiosidad, ¿quién le reveló a Moisés hace 3.000, 3.500 años de la existencia de este mundo microbiológico, si ni siquiera el microscopio y la ciencia había descubierto este hecho? Y bueno, mencionando otro versículo que igual data de sus manuscritos de hace aproximadamente 3.000, 3.500 años, que es Deuteronomio capítulo 23, versículo 13. Se los voy a leer literalmente y dice: tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí afuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento.
Les quiero explicar. Dios pone énfasis en que en el momento en que los ciudadanos del pueblo de Israel vayan a hacer sus necesidades, su excremento en específico, debían de llevar una pala en la cual debían de cavar, hacer su excremento y tapar con la tierra, con esa pala, su excremento. No fue que recién en estos siglos la ciencia descubre lo que es la proliferación bacteriológica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una heces, un excremento está expuesto en el aire, hay una proliferación de bacterias, de microbios, etcétera, que nos pueden contaminar al ser humano. Incluso se ha descubierto científicamente de que podemos ser contaminados con salmonelosis. Cuando nosotros vamos a un parque, eh, y vemos un excremento de perro y pasamos por ahí, es algo antihigiénico que incluso nos podemos contaminar con lo que es la salmonellosis. Y actualmente existe que en los centros comerciales vamos no sé, al baño de ese establecimiento y al lado de lo que es el baño está el basurero lleno y lleno de papeles con excremento. Esto es algo antihigiénico y esto es algo que nos puede contaminar porque existe este mundo, esta proliferación bacteriológica. Yo me pregunto cómo es que hace 3.000, 4.000 años Dios ponga énfasis en que las heces del pueblo de Israel sean cubiertas con esta pala para que no se contaminen. Pero es algo asombroso porque la ciencia recién descubre la existencia de la proliferación bacteriológica de estos excrementos. Y bueno, quisiera mencionarles a nuestros radioescuchas el descubrimiento del famoso colesterol en la Biblia. Y es que el colesterol se descubre aproximadamente en 1980, las leyes del colesterol. Y el colesterol es un veneno para nuestras arterias, para nuestras venas. Nuestro cuerpo es un sistema de tubos, un sistema de arterias, un sistema de venas, donde nuestro corazón lo que hace es bombear la sangre de pies a cabeza, desde la punta de nuestros pies hasta lo que es nuestro cerebro. Y este sistema de tubos que tenemos en nuestro cuerpo debe de estar limpio para que nuestra sangre transcurra de pies a cabeza. Pero lo que hace el colesterol es, esta grasa se podría decir, es taponear este sistema de tubos y lo que produce en la persona puede ser ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, presión arterial. Pero como les menciono, esto es algo que en este siglo aproximadamente se descubre. La nutriología en específico descubre este veneno que es el colesterol, que está presente en alimentos como lo que es el cerdo, en las langostas, en los camarones, en general los mariscos. Pero en Levítico capítulo 11, que es un libro que data de hace aproximadamente 4.000 años, menciona donde Dios prohíbe al pueblo de Israel de que consuman alimentos como cerdo, como langostas, que tienen un buen de colesterol, como camarones, mariscos, etcétera, que la nutriología en este siglo ha descubierto, la ciencia ha descubierto, de que todos estos alimentos son los que más tienen colesterol y que los que más han afectado al ser humano en lo que es muertes como ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares. Pero ¿quién les reveló a Moisés, que es el autor, hace miles de años, de que estos alimentos en específico están atestados de colesterol? Y es que ahorita las religiones enseñan de que esto de que Dios haya prohibido estos tipos de alimentos como un rito religioso, pero más que eso, si vemos la profundidad, el trasfondo de esto, es que Dios quería cuidar la salud de su pueblo Israel. Y es que un chico de 20, de 30 años puede consumir unas carnitas al pastor porque su metabolismo lo va a absorber de manera adecuada, pero una persona de 30, 40 años que ya está en el quinto escalón,
tiene que un poco prohibirse este tipo de alimentos porque ya su metabolismo no es el de antes. Bueno, esto es muy sorprendente. Bueno, ya para terminar, quiero mostrarles a nuestros radioescuchas lo que son evidencias psicológicas que están plagadas en la Biblia. Como les mencionaba, la psicología es una ciencia social, es una ciencia joven que aproximadamente data de hace finales del 1800. Y asimismo las enfermedades psicosomáticas, que quiere decir psico, mente, soma, cuerpo, nos menciona de que existe una relación entre la conducta de la mente y la salud del cuerpo. Las enfermedades psicosomáticas se descubrieron hace aproximadamente 40 años y antes se creía de que toda enfermedad fisiológica debía ser producido por algo orgánico o físico. Nunca se llegó a la conclusión de que la mente podía afectar a la salud del cuerpo. Algo parecido son los trastornos somatomorfos con lo que es las enfermedades psicosomáticas, y es que comparten la misma etiología, pero la diferencia es de que los somatomorfos presentan solamente síntomas de una aparente enfermedad fisiológica. ¿Qué quiere decir? Esto es algo nuevo que la ciencia, la psicología ha descubierto, y es que la mente puede afectar, el estado mental de la persona puede afectar en una enfermedad fisiológica en la persona. Y es que se ha descubierto que el 70% de las personas que padecen artritis son personas amargadas, renegonas, y lo hemos visto en esta pandemia, donde personas que han sido encerradas por tanto tiempo han estado atestadas de lo que es de estrés, ansiedad, depresión, y al tener este tipo de estrés, de ansiedad, ha afectado de manera a su sistema inmunológico, y ha pasado de que bajen sus defensas y han estado expuestas a variedad de enfermedades, lo que ha sobrevenido problemas cardiovasculares, gastrointestinales, problemas de colon irritable, etcétera, etcétera. Pero en Proverbios capítulo 17, versículo 22, y muchos proverbios que no los voy a especificar ahora por temas de tiempo, pero quisiera que nuestros radioescuchas lo leyeran en su casa, y es Proverbios 15, capítulo 15, versículo 30, capítulo 16, versículo 24, capítulo 17, versículo 22, donde Dios de manera específica menciona de que existe una relación entre la conducta de la mente con la salud del cuerpo. Que decir esto en esos tiempos era una blasfemia para la medicina, porque nunca se había llegado a la conclusión de que el estado emocional de la persona, como ansiedad, estrés, felicidad, podía afectar a algo fisiológico en la persona. Y bueno, eso es lo que quisiera mencionar. Muchas gracias, licenciado Matthews. Me queda claro las evidencias contundentes que existen en este libro tan polémico. Y bueno, ya llegando al final, agradecerte por darnos de tu tiempo, haber respondido cada pregunta. La verdad, nos gustaría volver a tenerte acá en tu casa 102.9, tocando temas acerca de apologética, que son de gran interés para nuestra audiencia. Nuevamente agradecerle. No, gracias a ti, Sofi, gracias al canal, la verdad agradecido por el tiempo que me han dado acá en 102.9, la acogida, me siento como en casa cuando vengo acá, y cuando comparto estos temas lo hice por la incertidumbre que existe en este siglo XXI, de que los jóvenes en las universidades creen de que la fe y la ciencia están enemistadas, y no, y así como estos temas podemos desglosar muchos que me encantaría volver a este canal en tu casa. Claro que sí, nos gustaría volver a tenerte, volver a contar con tu presencia. Y bueno, no se olviden de sintonizarnos todos los viernes a 102.9, los esperamos. Chao.